Bueno, nos volvemos a encontrar aquí en la 11. Primero dar las gracias a la 11. Qué buena sala y sobre todo qué buenos momentos hemos pasado, estamos pasando y viviremos, ¿no?, en un futuro. Nos reincorporamos la segunda jornada de jóvenes investigadores. Estoy apercibido, iba a decir como los toros, pero no voy a decir eso como me gusta, pero estoy apercibido ya, entonces tengo que ir cortito. Entonces, bueno, particularmente tengo que dar las gracias también a la Asociación Jerezana Amigos del Archivo por su buena labor y particularmente tengo que decírselo a la persona de su presidente, que tiene, yo creo que lo he dicho ya también alguna vez, que tiene las pilas alcalinas, esa persona que no para. Tengo que dar las gracias también porque voy a presentar a personas que tengo cerca en el sentido de personas a las cuales aprecio, que son jóvenes, pero sobre todo son personas con ganas de trabajar y de impulsar un poco no solo la memoria y la historia, sino particularmente ejercer o bien como archiveros, que lo son, o bien como investigadores, pero sobre todo darle un retoque, ¿no? Me toca el retoque, ¿no?, a la cultura jerezana, o bien mirar hacia Allende los mares, como puede ser Escocia y los escoceses. No voy a hacer doble presentación porque no hago una unitaria, ¿no? Pregunto a la organización, sí. ¿La hago unitaria? Vale. Guillermo Herrera, bueno, pues una persona a la cual me encuentro en mis tiempos archivísticos, el cual, bueno, pues lo tengo que decir, no lo sabréis, pero tengo por ahí también a Juan Gallego. Hubo un intento de generar un archivo fotográfico en la ciudad de Jerez, en lo cual él particularmente hubiera ejercido como técnico y lo cual no se llevó a cabo, pero sí se está llevando a cabo, y tengo que dar las gracias también a la asistencia de don Jesús Anguita Duarte, gerente de la Fundación González Villa, pero a la par también director de esta jornada, el cual, bueno, pues acoge en su seno a Guillermo y está generando, bueno, pues particularmente de los mejores archivos fotográficos a nivel nacional. No voy a entrar en el currículum porque yo ya a Guillermo lo denomino como uno de los mejores archiveros fotográficos de Cádiz, Andalucía, territorio patrio. ¡Wow! Eso ya es mortal. Y parte de Europa. Es magnífico, magnífico. Él desde el minuto uno ha ido mejorando en sus labores archivísticas, pero especializándose en el mundo de la fotografía. La fotografía, debo decirlo y en voz alta, son documentos de archivo, a no ser que nazca privativamente desde el mundo del arte y la expresión, pero son documentos de archivo. Yo, como ustedes sabéis, y si no os lo digo, yo también soy bibliotecario, pero tengo que decir, hay que discernir. Las fotografías demuestran y testimonian el pasado y sobre todo la visión de familia, de instituciones públicas y privadas. Bueno, el título, el arte del retoque fotográfico, bueno, va también a la sazón a lo que acabo de comentar, dentro de esa profundidad curricular que tiene Guillermo, tanto en su máster, licenciatura, en su curso de formación, tanto en Portugal, en Barcelona, con los mejores expertos a nivel de archivo fotográfico, o bien sus labores de expositivas y de organización. Debo decir que la última, con la Fundación González Villa, maravillosa exposición que se hizo de la memoria fotográfica de esta institución y bodegas jerezanas, él, bueno, pues ha tomado el tema del retoque, digamos, del traspantojo, de la verdad mentira, de cómo se han ido transformando y retocando estas fotografías para darnos a entender de que las historias son de una manera o de otra. Fijaros el valor del archivero o archivera, en el cual somos garantes de la memoria, por cual garantes del pasado, y en este caso garantes de sus archivos. No voy a hablar más porque tengo que presentar después a los compañeros. Os dejo al mejor archivero fotográfico que hay en Europa, os dejo en sus manos. Yo voy a disfrutar muchísimo, pero antes yo voy a coger un botellín de agua porque estoy que me muero. Pues nada, sí, muchísimas gracias. Os paso directamente con Guillermo Herrera y el arte del retoque fotográfico. Como él sabe, tiene media hora. Muchas gracias. Pues nada, gracias primero a Manolo Barea, que como siempre es cortito en calificativos buenos hacia mi persona. ¿Verdad? Me alegro mucho de que sea el mejor de Europa. Bueno. Madre mía, ya uno le da un poquito, ya me pone colorado primero de todo, y segundo le pone hasta nervioso a la hora de hacer una conferencia. Pero bueno, antes que nada, has estado comentando tú mismo lo del tema de la historia, de que esto tenía mucho sentido, la fotografía, y cuando estoy haciendo este trabajo, en un principio yo tenía una idea de este trabajo, y a la par que he ido investigando, este trabajo se ha desarrollado solo.
Ahora voy a explicar por qué. Para no hacer esto muy técnico y que fuera muy en parte coñazo, por decirlo de algún modo coloquialmente, he explicado el porqué de este desarrollo del trabajo, que me parece la parte más interesante, y explicando un poco su contextualización, sus técnicas y demás, pero explicando el porqué ha habido ese cambio de idea en mí, ¿vale? Vamos a pensar un poquito. Lo primero de todo es que yo la idea del tema del retoque fotográfico, mi principal idea al principio era, digo, bueno, estudio mucho el tema de archivo y demás, vamos a hacer algo de manipulación de la fotografía en la historia, a volver a estudiar historia, esos documentos iniciales. Y bueno, total, me pongo a investigar y encuentro las típicas imágenes que podéis buscar perfectamente en internet sobre el tema de manipulación fotográfica, ¿vale? Pues aquí veía a Mussolini, pues una foto, ¿no? Encumbrando un poco poder, casi todos es lo mismo, tiene una función social y política. En una, pues a Mussolini se le quita a la persona que sostiene el caballo, Stalin pues elimina a los que no le interesaban, Hitler en esta foto pues decidió eliminar a las mujeres que estaban con él porque no quería parecer un mujeriego, por lo que se ve. Franco en esta foto salía con los ojos cerrados con Hitler, pues le cogieron y pusieron los ojos abiertos. En fin, diversos usos que tiene la fotografía y me pareció interesante. Claro, digo, bueno, vamos a meternos en este tema. Primero de todo, no tengo ni idea de cómo hacen esto, la verdad. Digo, bueno, pues vamos a investigar cómo se hacen estas técnicas, ¿vale? Cuando me pongo a investigar estas técnicas, me encuentro que el tema de la manipulación fotográfica, bueno, eso va de la mano del retoque fotográfico, que va diferente. Y resulta que el retoque fotográfico, desde los inicios de la fotografía, ya hay retoque fotográfico. Entonces ya me empiezo a confundir. Digo, bueno, yo estaba pensando en manipulación, no, esto es retoque. Bueno, entonces, ¿qué es el retoque? ¿O qué diferencia hay entre retoque y manipulación? Aquí vemos una fotografía de Abraham Lincoln, que resulta que el cuerpo era de un político sureño y se le pone solo la cabeza de él. Esta fotografía de Roger Fenton es uno de los primeros fotoreportajes en Crimea. Resulta que la fotografía está trucada, son dos exposiciones y las bolas de cañón que había por el camino pues se habían puesto y colocado. Esta fotografía de un general americano resulta que son 3 fotografías montadas en una. Entonces me empiezo a dar cuenta que esto de la manipulación, retoque, ahí hay una serie de confusiones que no entiendo yo muy bien a comprender y me pongo a investigar. Me pongo a buscar en internet porque siempre es la típica respuesta. ¿Qué es lo que pone por retoque fotográfico? Y resulta que aquí me viene un manual enorme donde me explica casi todas las funciones que puede tener Photoshop y que tú puedes trabajar perfectamente en tu casa. Y digo, bueno, entonces esto, ¿por dónde van los tiros? De la parte antigua no me entero de nada. De la moderna me entero de la manipulación del fotoperiodismo. Y de ahora lo único que me sale es trabajo con Photoshop. Entonces me empiezo a dar cuenta de que aquí hay un problema a la hora de hacer un estudio sobre esto. Entonces, ¿qué es el retoque fotográfico que se realiza? Las problemáticas. El trabajo responde a la necesidad de estudio de la manipulación fotográfica. Claro, quería empezar a entender esto por esa razón, pero empiezo a ver que cuando me meto en profundidad, que aquí hay algo más. Hay una profundidad, una profesionalización de un trabajo que no entiendo. ¿Por qué hacen eso? ¿De dónde sale? Claro, hay un desconocimiento de las técnicas de realización. Yo soy archivero fotográfico, he estudiado en muchos lados con personas magníficas, pero a mí nadie me ha hablado nunca de retoque fotográfico. Puedo comprender en cuanto a retoque de Photoshop, me han hablado mucho, perfecto. Pues, ¿vale? Retoque de sonido también podemos hablar, pero nadie me ha hablado nunca de retoque fotográfico, y menos en técnicas antiguas. O sea, se sabe que hay algo. Se sabe que hay algo, hay un trabajo, todo el mundo lo alude, pero en ningún manual, en la biografía, no aparece nada, ¿vale? Y escasa referencia de la bibliografía específica de identificación, conservación y documentación. Cuando digo nada, digo los manuales que queréis y nada de nada. Ah, no sé si es por este. ¿Yo ese lo he tapado? No, no sé. Vamos a ver. ¿Sigo hablando y vamos bien? Sí, sí. Vale. Bueno, con los inicios del trabajo vamos comprobando una serie de características y descubriendo unas cuestiones sobre el retoque. Primero que era una técnica estudiada por la historiografía, ¿vale? Una proyección desconocida y no reconocida. Las personas que hacen el retoque fotográfico no lo firman. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son las personas que estaban encargadas de ese retoque? Después tenemos otra cuestión. Está basada principalmente en la práctica. Ahora os voy a poner una reseña de un manual de retoque fotográfico del 19. Tiene que dar fe de veracidad de lo que escribe. Como diciendo, bueno, lo que estoy escribiendo no suena extraño.
de difícil reconocimiento, el límite de contextualización. Si solo tenemos el positivo, muchas veces es difícil reconocer cuál es el trabajo que hay, porque no tenemos el negativo original. Si no tenemos el negativo para comprobar cómo se han hecho los positivos o diferentes positivos, es difícil buscar las correlaciones, ¿vale? Y un uso final no relacionado con su inicio. Ahora vamos a ver que la manipulación y el retoque fotográfico son dos cosas que van totalmente diferentes. Lo que pasa es que llega un momento que esos mismos profesionales terminan haciendo esas facetas, ¿vale? Las únicas informaciones que encuentro sobre este tema están en manuales coetáneos, que por supuesto en todos los idiomas del mundo menos en español. En español, nada. Cuando digo nada, es nada. Esto ha sido un arte por encontrar bibliografía al respecto y después, claro, a ponerte a traducir, que uno entiende, pero es verdad que a lo mejor no tenía tanto tiempo a ponerme ahí estudiando y buscándome cada una de las bibliografías. Como he comentado antes, toda materia superflua ha sido cuidadosamente evitada y todo contenido de esta edición está garantizado para ser perfectamente practicable. Puede ser demostrado a cualquiera que lo requiera. Si tú pones esto en tu libro, ya estás indicando de que hay un como ese misticismo del trabajo, ¿sabes? De que ese trabajo de dónde sale. Él da veracidad sobre eso. Y lo tiene que hacer. Esto estamos hablando de que este libro ya es a finales del 19. El retoque ya empieza en el 1860. En 30 años todavía hay desconfianza a esas tareas, ¿vale? El contexto histórico del inicio de este retoque, ¿vale? La fotografía se inventa en el 19 y ofrece una herramienta para registro visual de la naturaleza. Una definición cortita, ¿vale? El invento del avance que representa es alabado por científicos burgueses. Hay una clase social que apoya este procedimiento fotográfico, ¿vale? Es como contraposición a la nobleza, ¿no? Que estaba con la pintura. La fotografía simboliza el avance, la técnica, la química, que era la ciencia del 19, ¿no? Por antonomasia. Donde los burgueses que se querían dedicar a algo en su tiempo a la química, ¿vale? Los mismos que representar con el nuevo invento, al igual que hacen las clases acomodadas. Igual que los acomodados cogían y se pintaban ellos mismos en sus cuadros, pues la clase burguesa quiere representarse en la fotografía, ¿vale? Claro, el problema es que los resultados adolecen de problemas técnicos. Los objetivos tienen malas calidades, las ópticas son malas, la fotografía está iniciándose como un procedimiento fotográfico, entonces los resultados son malos. Pero esa clase quiere representarse bien. Entonces tenemos un problema, ¿vale? Problemas, por ejemplo, los primeros procedimientos fotográficos no representaban bien ni el azul ni el verde. Todas las fotografías del 19 que veáis, vaya a ver los cielos y os vaya a ver así. Nada. No se ve absolutamente nada. Porque el procedimiento fotográfico no era sensible hacia ese azul. Entonces, en las fotografías de paisaje tenemos un problema, ¿vale? Los daguerrotipos. Este hombre se quiere retratar. Perfecto, pero tiene un problema. El problema es que tiene los ojos azules. Si podéis ver los ojos, se ven claros. Estos daguerrotipos, por cierto, en el mercado de segunda mano son los más valiosos, ¿vale? Se considera como una joya este tema. Entonces, claro, si una persona se quiere representar y no sale en su ojo, ya tiene un problema. La correlación de estos fallos y buscar la correcta representación motivaron el inicio del retoque. Cuando empiezan a ver estos fallos, pues los fotógrafos empiezan a intentar solucionar esos problemas, porque al final esto es una cuestión de venta. Si la persona que quiere comprarte la fotografía no le gusta o no está contenta con el resultado, no lo compra. Entonces empieza a haber unos profesionales que empiezan a trabajar con los fotógrafos, pero no son reconocidos. ¿Por qué no son reconocidos? Porque la fotografía en esta época es un símbolo de veracidad. El retocador en verdad está ahí haciendo algo que está manipulando un poco esa parte de veracidad. Entonces el fotógrafo tiende a ocultar. Después tiene otra cuestión. Si los resultados son buenos por parte del retocador, el fotógrafo no tiene mérito. Aquí el mérito lo lleva siempre el fotógrafo. Luego lo comento. La fotografía, el retoque sale en Centro Europa y en Inglaterra. Había un debate entre los fotógrafos de por qué en Centro Europa las fotografías salían tan bonitas y allí salían tan feas. Y decía que eran por la luz en Centro Europa, que era mucho mejor que en Inglaterra. Y no era la luz, era que en Centro Europa ya existía el retoque y en Inglaterra todavía no había llegado. Sigo desarrollándome, porque al final, si no, me lío y... Se busca corregir la iluminación de rostro, el envejecimiento. Al final vamos corrigiendo las imperfecciones que pueden salir de la imagen o de la persona que se quiere representar correctamente. Está claro aquí una cuestión. La pintura, si había un fallo en tu cara, la pintura te lo soluciona en un momento. A la fotografía también se le exige esa solución, ¿vale? Porque nadie quiere representarse, por mucho que sea su cara, no quiere salir con el defecto que tiene. Siempre aún así
hay que decir que lo puede salir en cualquier manual que leáis sobre retoque fotográfico, siempre se busca la preservación de la imagen. Igual que tenemos el concepto de manipulación con el retoque, los manuales del 19 siempre comentan que cualquier tipo de operación que vayamos a hacer siempre tiene que prevalecer una reflexión interior de ver que tenemos que preservar esa imagen y buscar objetivos naturales. De nada vale que una cara sea artificiosa, se busca naturalidad en la imagen. Por eso la manipulación y el retoque van diferentes. No se pretende engañar a nadie, ¿vale? Se pretende simplemente que tenga un mejor aspecto. El inicio de las técnicas de retoque inició en Centroeuropa y se expandirá. Hay varios motivos de la expansión. El primero, la exposición fotográfica del 60. Aparece la albúmina, las técnicas fotográficas se abaratan. Cualquier persona, antiguos profesionales de otros oficios, pues se pueden dedicar a la fotografía si tienen dinero para comprar el equipo. Eso favorece que haya una proliferación del retrato. La utilización de nuevos procedimientos fotográficos que favorecían este tipo de técnicas. El daguerrotipo no favorecía el retoque fotográfico, ¿vale? El calotipo sí. Todos los procesos negativos lo favorecen. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si tú arreglas el negativo y empiezas a hacer copias, arreglas una vez solo y el resultado lo multiplicas. Si tienes que arreglar cada daguerrotipo que sacas, aparte de los fallos que puede suponer, hacer un daguerrotipo. Siempre es mucho más provechoso trabajar con uno y hacer todas las copias posibles, ¿vale? Los gustos estéticos de los clientes favorecen también estos retoques. Los clientes te piden ese retoque, ¿vale? Esa clase burguesa acomodada te pide que esa fotografía salga, porque al final ellos se están representando y una mala representación no les sirve de nada, ¿vale? Claro, hay una mejora también de las técnicas de captación de la imagen, hay mejora en nitidez, con lo que también se favorece que se puedan realizar mejores retoques, ¿vale? Entonces, todas estas dinámicas van surgiendo que aparecen una serie de profesionales dedicados a este tipo de arte, ¿vale? Una serie de profesionales remunerados, reconocidos por los fotógrafos, pero no para el mundo exterior. Tendrán mercado en el retrato y en la fotografía de paisaje. El problema es que hay un fotógrafo, hay unos nichos de mercado, pero no son reconocidos, con lo que todas sus tareas o sus trabajos a lo largo de la historia son difíciles de identificar y difíciles de reconocer por una persona que quiere estudiar ese tipo de trabajo, ¿vale? Aquí ya empiezan las cosas a complicarse, porque uno empieza aquí y dice, bueno, retoque, pero ahora empieza a leer y aparecen otra serie de conceptos que nada tienen que ver con la fotografía y más con la fotografía artística. Estas técnicas de retoque fotográfico también favorecen a unas corrientes artísticas como el constructivismo, el pictorialismo. Ese tipo de artistas comprueban que con el retoque se puede utilizar para expresar diferentes cuestiones que la fotografía en sí les quedaba limitada. Mediante la técnica de la impresión combinada, que es simple y llanamente de coger varios negativos y combinarlos, se consiguen imágenes. Por ejemplo, esta de la primera fotografía de Oscar Reina, utiliza 30 negativos en esa fotografía, ¿vale? Entonces, estas técnicas de retoque, a su vez que tienen una función profesional del fotógrafo, también sirven para hacer unas corrientes artísticas y para generar diferentes conceptos. Esta fotografía de Tesla, muy famosa, son 2 exposiciones, no es una fotografía solo. Pero sin embargo, estas técnicas no están reconocidas dentro de la fotografía, ¿vale? Es más, asociaciones fotográficas, cuando tú te presentabas a un concurso, no te dejaban presentar ese tipo de fotografía con doble exposición. Esas fotografías del 19 son muy típicas también, muchas caras, muchos retratos, a lo mejor una combinación como un collage fotográfico. Esto se utilizaba con la doble exposición, que viene también del retoque. Y ya si nos vamos un poco más para adelante, pues todo lo que es el collage, el constructivismo ruso, todo viene de lo mismo, ¿vale? Estas técnicas de retoque también tienen un ocaso, ¿vale? Se termina produciendo durante la primera mitad del siglo XX, ¿vale? El retrato en sí, ese demandado en el 19, se empieza a perder. Empiezan a surgir nuevos estilos fotográficos. El fotoperiodismo, por ejemplo, este principio del siglo XX es cuando empieza a arrancar. El fotoperiodismo, a su vez, esos periódicos necesitaban a esos profesionales para, no vamos a decir manipular, pero sí manejar la imagen. Ese es el germen de la manipulación posterior que hemos visto en los años 40, ¿vale? La profesión del retocador en sí del 19, esos manuales, que son las únicas referencias que yo he encontrado, porque igual que he encontrado referencias en el 19 de los trabajos, son antiguos, de los años 40, esa manipulación que hemos visto antes, no existen manuales que te lo indiquen. Imagino que, claro,
una técnica que estaba utilizada para manipular políticamente, no era interesante que hubiera un manual explicando cómo se hacían esas cosas, ¿vale? Entonces hay que buscar en el origen. Claro, esos profesionales que no dejan de trabajar en el retoque de retrato entran aquí, ¿vale? Aparecen nuevos materiales y menores tamaños. La tecnología fotográfica también tiene que ver con la desaparición del retoque, ¿vale? Como ya voy justo de tiempo, luego lo voy a explicar porque voy a explicar todos los procedimientos fotográficos de negativo, más o menos el trabajo que hay de retoque con ellos, ¿vale? Claro, llega un momento también que las técnicas de retoque, como los negativos cada vez se hacen más pequeños y no permitían ese retoque, se hacen en el positivo y se empiezan a hacer en el revelado directamente. Todo lo que antiguamente, esos detalles de luces y sombras que se añadían en el 19 en el negativo, pues se empiezan a hacer cuando uno se está revelando, ¿vale? Y claro, la aparición de la fotografía a color, que ya de por sí en el retoque estaba desaparecida, termina de poner la puntilla, y la digital ya ni te cuento, ¿vale? Todo esto está muy bien, pero esto tiene una técnica. ¿Y cómo funciona esta técnica de retoque, vale? Para hacernos una idea, la técnica de retoque, estamos hablando siempre de trabajar el negativo fotográfico, ¿vale? Tiene base siempre en los mismos procedimientos. La técnica que se utiliza en el 19 con el calotipo, las primeras técnicas, 50, 60 años después, se siguen utilizando. Hay adaptaciones, los diferentes materiales dan una diferente correspondencia. Ahora explicaremos luego un poquito, ¿vale? Pero se siguen utilizando las mismas cosas, ¿vale? La mesa de trabajo es la misma, las mismas herramientas, ¿vale? Su aplicación a las técnicas dependerá de diferentes estilos según países. Aunque las técnicas siempre son las mismas, hay adaptaciones según países. De una manera, el estilo americano de utilizar el lápiz a la hora de pintar. Hay unos estilos que son el francés, que utiliza el barniz antes o después del lavado. Variaciones. Cada libro de bibliografía que he encontrado nunca me ha dado la metodología exacta. Me ha dicho más o menos todo. Siempre son las mismas herramientas, pero la aplicación siempre es diferente, ¿vale? Con lo que también dificulta hacerme yo un patrón estándar de trabajo de una persona que está retocando la fotografía, ¿vale? En parte, volvemos a lo mismo. Es problema de que estas técnicas, en la propia bibliografía lo indicaban cuando tú leías los manuales del 19, que decían ellos mismos que ellos escribían estos textos por escribirlos, porque ellos consideraban que para aprender estas técnicas había que utilizar la práctica y necesitabas un profesional al lado. Yo no tengo ese profesional al lado de la bibliografía, pero claro, vienen los problemas después, ¿vale? Seguimos. Las técnicas se desarrollan, siempre hay un interés de mantener el original, ¿vale? Esta es una mesa de trabajo, ¿vale? Para retocar. Ahí tiene una luz por la parte posterior, se le podía utilizar otro tipo de cristales para hacer las pruebas como si fueran positivos, ¿vale? Y las herramientas son siempre las mismas: lápiz, cuchilla, aerógrafo, barnices, pigmentos, tintas. Bueno, la variedad de pigmentos, tintas y barnices, eso es otro mundo también, ¿vale? De todas maneras, aunque el trabajo de retoque se hacía en el negativo, siempre existía un trabajo previo, ¿vale? Luces y sombras. Si tú eras buen fotógrafo, podías adaptar la fotografía perfectamente al retrato para favorecer el rostro, para que después el retocador fuera más fácil trabajar, ¿vale? Según la luz, como te indicara, ¿vale? Te obligaban, vamos a decirlo así, se limpiaba el agua con agua tibia para que muchas veces se salieran mejor los detalles de la piel. Se utilizaban toallas ásperas para que salieran los colores rojos y demás, ¿vale? Para que las rugosidades. Se empolvaba la cara para que favoreciera que después el retocador pudiera hacer unos trabajos mucho mejor, el resultado fuera mejor. La metodología de trabajo en teoría es esta, ¿vale? Ya he dicho que más o menos hay algunas cosas como isolamiento, las cuchillas, el corte con cuchilla que se hace antes o después, barnices antes o después, en fin, pero más o menos lo que he conseguido hacer de la bibliografía que he leído, hay primero un retoque húmedo, ¿vale? Una reducción o refuerzo de una zona para buscar textura. Hay un tratamiento del negativo en sí, como se puede imaginar una persona que está trabajando con el negativo, ¿vale? Ese hombre con la mesa. Se le pone densidad de abrasivos, se le pone tapado con marcos o viñetas. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos también para que veáis, ¿vale? Barnizado. No lo explico porque lo vamos a ver. Raspado también y punteado con acuarela. El pequeño desperfecto pues se punteaban para intentar ya ir corrigiendo el negativo. El isolamiento es utilizar la cuchilla. Se iba cortando con cuchilla. Este procedimiento, por ejemplo, no era muy recomendado para retocadores inexpertos,
¿Por qué? Porque casi todos los tratamientos de retoque se podían corregir, pero la cuchilla no, como es lógico normal. Otro problema además de la cuchilla para el archivero de hoy en día, que ya de por sí, si es complicado identificar estas cosas y saber estas cosas, la cuchilla muchas veces los efectos se pueden confundir con arañones. Entonces es difícil identificar, ¿vale? Pero bueno, sin contar la cuchilla, los tratamientos negativos con el lavado ahí se pueden eliminar, ¿vale? O sea, hay un paso intermedio en muchos sitios que decía que, bueno, que si todo lo que habías hecho de barnizado, raspado, menos el raspado, perdón, el punteado, había algún problema, se lavaba. Después viene el retoque a lápiz, ¿vale? Delinear, disimular imperfecciones del cuerpo. Siempre había que hacer un abrasivo. En papel, en los negativos a papel, pues no hay problema. Pero en los negativos de cristal, siempre la superficie necesita una rugosidad para que el pincel se quede, para que el lápiz se quede, ¿vale? Entonces siempre hay un trabajo previo al utilizar el lápiz, ¿vale? Y por último el maquillaje, que es al final operaciones con acuarela en zona de la cara para dificultar el paso de la luz, sobre todo para blanquear, ¿vale? Menos el raspado, las operaciones aparte con el lavado se podían eliminar con alcohol, ¿vale? ¿En qué fotografía se puede utilizar? Pues en la hecha de retoque se inicia con los inicios de la fotografía y se irá expandiendo con los positivos y los negativos. Y la vigencia se va a plasmar, a lo largo de su vigencia se va plasmando en diferentes procedimientos. Esta es una lista más o menos normal de negativos habituales, no voy a decir habituales porque no todo el mundo tiene un calotipo en su casa, pero bueno, los negativos normales, ¿vale? En todo se pueden hacer retoques, pero a partir del diacetato de celulosa es una cuestión ya bastante perdida. Y con el negativo de poliéster, que es el negativo que todos tenéis en vuestras casas, el retoque fotográfico ya no se utiliza, ¿vale? Ya tenemos ampliadoras, con la ampliadora se hacen los retoques que hagan falta, después el trabajo de laboratorio solucionaba cualquier cuestión que tuvieras que realizar, ¿vale? Con el calotipo son las fotografías esas de paisaje que como hemos visto antes de Sevilla, ¿vale? Entonces, fotografía de paisaje hay que solucionar el tema sobre todo de los cielos, ¿vale? Los negativos de albúmina también les pasa igual que el calotipo, ¿vale? Lo único que pasa es que ya es un soporte de vidrio. El vidrio sí favorece el retoque, mucho más que el papel. El calotipo era papel, el negativo, con lo que no favorece ningún tipo de operación. Por ejemplo, las operaciones de aislamiento con la cuchilla, todo lo que sea papel, ya sabéis que no. Los nitratos tampoco favorecen ese tipo de cosas, ¿vale? Porque son plásticos, tampoco valen. Y el negativo, por ejemplo, de albúmina, es el vidrio el soporte, pero la albúmina en sí es muy inestable y la cuchilla también favorece que se elimine, entonces tampoco. El negativo de gelatina de plata, que normalmente es lo más habitual que se puede tener de esta cronología, es verdaderamente el único que sí favorece todo este tipo de operaciones y con el que estas técnicas se desarrollan en extensión, ¿vale? Por ejemplo, este es un retrato. Si os veis los perfiles de... ¿Se puede darle el ratoncito? No, bueno, ya está. Veis las sombras, todas suavizadas, ¿vale? Las texturas, los rasgos de la cara, los pliegos. Aquí tiene una pequita. Esto es un retoque, ¿vale? Y ya este es moderno. Aquí he puesto un texto de una investigadora portuguesa, un poco explicando cada uno de los conceptos de retoque y cuáles son las funciones en un estudio que hizo ella sobre 500 negativos en el archivo histórico de Lisboa, ¿vale? Lo dejo ya para ir rapidito. Vamos ahí con fotos para ejemplificar, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una doble exposición. Esta es una fotografía de Leopoldo Casiñol, un original que en un momento dado alguien reproduce y con la segunda fotografía le pone un cielo que le da la gana y lo pone ahí. Si os dais cuenta, ese cielo no es normal, ¿vale? Está imitando además la pintura que se hacía antiguamente, ¿vale? Inundación del Guadalete. Si os fijáis, todo lo que está en el agua está pintado. Los patitos, bueno, el original no lo tenemos. En la parte de arriba incluso se le ha puesto un componente químico de corrosión y se ve ahí la textura para ampliar la zona de inundación, ¿vale? Si os veis al lado de las casas hay otro color diferente, como un plateado,
¿vale? Lo que se ha intentado es, con el retoque, ampliar que parezca que está más inundado de lo que está, ¿vale? Esta es una fotografía de una visita a la bodega, ¿vale? De Alfonso XIII con Pedro Nolasco, y se decide, pues, eliminar a los camareros, ¿vale? Yo creo... Bueno, esto se utiliza con la técnica de abrasión, ¿vale? Con la cuchilla. Esta es una foto con el microscopio. En la parte izquierda, la superficie normal. En la derecha, veis los restos, ¿vale? Donde habéis metido las cuchillas. Si veis a la izquierda, me levanto, hubo un fallo a la hora de retocar. Por eso esta foto es súper curiosa. Alguien se dejó la mano, ¿vale? Entonces queda ahí, si se ve el rostro más o menos, que no está bien tampoco retocado. El retocador que fuera en su momento no sabemos quién era, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que su trabajo no lo hizo bien, ¿vale? Aparte ya de dejar la mano, ¿vale? El resultado no está bien, porque al final se ve. Entonces hay una segunda copia, esta vez mucho mejor termina, ¿vale? No sabemos si el fotógrafo se lo mandó a otro retocador porque el primero no le gustó el resultado, pero aquí se elimina la mano. Además, dentro del retoque fotográfico siempre estamos hablando de manipular, pero también la misma fotografía, si os dais cuenta, este encuadre es mucho más grande que este, y así elimina el camarero que hay en la izquierda, que lo único que hacía es molestar. Encuadrar también es una forma de manipular la fotografía, pero bueno. He hecho un retoque a lápiz, ¿vale? Para intentar hacer sombras. Este es un negativo de nitrato. Se le ha puesto un barniz para favorecer también que haya un cielo, ¿vale? Una textura en el cielo. Si os dais cuenta, algunas de las zonas del negativo también tienen un retoque, ¿vale? Para favorecer oscuridad o que la imagen sea mucho más clara. Si veis el techo, la parte de arriba del techo, ¿vale? Está mucho más blanco. Imagino que tendría algún cartel o algo y alguien pues ha decidido que el cartel no quería que saliera, ¿vale? Igual que veis, la carroza también tiene un retoque, ¿vale? ¿Para qué? Para hacerla mucho más negra la imagen. Esta es la única, y esta fotografía es mía, y es la única que cuando tienes el negativo y el positivo sí puedes intentar identificar qué es el retoque que se ha hecho. Si no, está uno un poco confabulando. Por lo menos yo me siento confabulando, porque además tampoco tengo a nadie, un experto entero que pueda hacerlo. Voy. Esto, por ejemplo, se ha marcado la imagen, ¿vale? Con el negativo, se le ha puesto un barniz, y lo único que se estaba buscando es aislar la persona. Esto es muy típico en muchas de las fotografías que tenemos del principio del 20, final del 19, que se ve una imagen con todo difuminado y la única persona, ¿vale? El rostro. Y a lo mejor el original sí tenía 5 o 6 personas. Pues lo único que se ha hecho es, esto es un papel, vamos, que no tiene... Esto es la misma técnica pero del 19, ¿vale? Una princesa del zar, y aparte tiene una iluminación, un coloreado, ¿vale? Esta es otra fotografía de una visita a la bodega, no sabemos quién es, ahí está Pedro Nolasco, y no tengo aquí la ampliación, pero todo lo que veis señalado con azul está retocado, ¿vale? Hay trabajo a lápiz, hay trabajo con la cuchilla, y si vierais, no sé si se ve bien, pero la cara de la persona que está ahí, los ojos están mal puestos. El que retocó también lo hizo mal. No, vamos, tiene los ojos, si lo veis, más falso no se puede, naturalidad cero, ¿vale? A la derecha Pedro Nolasco, en teoría le salió una flor, tenía una flor delante. Se la ha retocado también para que no se vea la flor en la nariz. Esto, por ejemplo, es un trabajo mucho más posterior, ¿vale? De J.D., un retrato de Dennis Stock. Es un trabajo al final de revelar. Este es el paso contrario. Ya llega un momento que esos negativos ya no se retocan, que lo que quiero decir es para que comprendáis un poco la complejidad de este proceso de trabajo en el 19, el trabajo en el 20 que se hace, y al final ahora mismo se hace ese tipo de trabajo que nosotros lo llevamos igual, pero ya es diferente, ¿vale? Se hace en el revelado todo. Y esto era un poco por señalar que bueno, la manipulación también, se podía hacer un estudio también con la manipulación actual, ¿vale? Yo he dejado ahí unas cuantas fotos de el tema. En el trabajo lo tengo más desarrollado este aspecto, no he querido darlo porque ya quería que de tiempo iba mal y me quería centrar solo en el 19, ¿vale? El tema de cómo se podía, según la escenografía, a la derecha o a la izquierda, podemos ver que sale un militar haciendo una cosa de bien o haciendo una cosa de mal. Esas son fotografías de Irán, de que se multiplicaron los misiles o que necesitaban los pobres disimular que podían tirar más.
Esta de Obama, también moderna, la revista pidió disculpas porque, claro, esa imagen daba un aspecto de tristeza que la de la derecha no daba, ¿vale? Y esa es del gobierno israelí, que decidió que las mujeres no tenían que salir en su gabinete. Las eliminó y punto, ¿vale? En fin. No me cogió mucho de tiempo, ¿no? ¿Qué? Vale. Conclusiones que doy un poquito de este trabajo, ¿vale? La dificultad... no sabéis, no quiero tampoco ser recalcitrante con este tema, pero ha sido difícil. Es que no hay bibliografía, no hay nada. Y la dificultad de que el concepto, como os digo un poco más adelante, no está delimitado, no hay connotaciones claras de cuándo termina, cuándo empieza, qué profesionales se dedican a uno, qué profesionales se dedican a otro. Este trabajo se basa en trabajos de bibliografía original, en historia de la fotografía que va uno aunando hilos, pero la verdad es que complicado, ¿vale? El cambio de uso de concepción está claro, ¿no? Así. Existe el profesional este del 19 que hemos estado hablando antes, y en el 20 se hace otra cosa. Son como hay un vídeo que no lo voy a poner porque no da tiempo, de un hombre que aprendió en París el retoque fotográfico, y él empezó al principio del 19 y él contaba cómo al principio hacía los retratos y después se dedicó al fotoperiodismo. Son los mismos profesionales, pero hacen otro tipo de tareas, ¿vale? Entonces, delimitar qué es lo que es el retoque o hasta dónde llega es difícil, ¿vale? A mí me hace gracia de todas maneras porque al final siempre queda como el autor el protagonista del retoque, para lo malo. O sea, cuando hablamos de manipulación parece que es la persona que está manipulando la que tiene la culpa, y todos los conceptos que estamos viendo vienen casi todos del 40, del fotoperiodismo, y son otras personas que mandaban los culpables de esa manipulación casi siempre. Pero siempre se ha echado la culpa del retocado. El que retoca es el culpable casi. A lo mejor los tiros no van por ahí en camino, ¿vale? Lo de la necesidad de futuros estudios, lo de la relación con las corrientes artísticas da para mucho. No he encontrado nada, pero nada. Un libro solo he encontrado de fotocolar y hablaba 3 páginas del tema del retoque. En el libro señalaba que sí se basaba en el retoque fotográfico, pero ahí como el que lo suelta. Y sobre todo el estudio profundo de las escuelas. La bibliografía que he encontrado, en cada una hay reseñas de diferentes técnicas habituales, pero no existe un compendio ni un estudio completo que diga en Estados Unidos se hizo así de esta manera. Sí sabemos que empezó en Centro Europa, que se expandió en Francia primero, Inglaterra y Estados Unidos, pero a partir de ahí las técnicas que utilizaba cada uno, hay algunas variantes, pero se acabó. Haría falta un estudio en teoría, ¿vale? Su trascendencia en los trabajos actuales de la fotografía, la verdad es que ha pasado desapercibido. Yo es que es una cosa, yo comprendo que la historiografía de la fotografía de por sí siempre ha estado un poco delicada, porque siempre se ha basado un poco en las obras y en los fotógrafos. Todo lo que venía detrás, hasta hace 30 o 40 años, no se le ha dado un poquito de cancha. Pero aún así este tema es que me parece sorprendente que no haya nada, ¿vale? Y la importancia, hombre, yo al final quiero aprender de esto porque quiero saber lo que tengo en mi archivo. Porque es que, reitero, nunca me han hablado de esto. Y creo que me he formado y he estado con gente, pero el tema del retoque era como una cuestión. Entonces, que yo lea en los manuales, en la poca bibliografía que he encontrado, una investigadora y que diga que muchos de los archivos confunden los retoques fotográficos con problemas y desperfectos, los archiveros, ya indica que hay un problema ahí, que si tú tienes una serie de negativos, tú debes reconocer lo que hay ahí, ¿vale? Además, quieras o no, si sabes lo que hay ahí, enriquece tu archivo y tu patrimonio, ¿vale? Si tú tienes una serie de trabajos y puedes reconocer ese tipo de trabajos, puedes darle cancha. Yo creo que siempre va a dar mucho más valor a tus documentos, ¿vale? Y al final es un poco reconocer su importancia, porque en la imagen que tenemos el 19, esa imagen, esa fotografía que vemos tan bonita, el resultado es bonito, el fotógrafo seguramente era bueno, la óptica era buena, la técnica era buena, el procedimiento era bueno, pero también hay un trabajo ahí de unas personas que es que, como no lo firmaban ni eran reconocidas por nadie, han quedado un poco en el olvido. Y el olvido en el 19 es el desconocimiento en el 20. Esto es así, ¿vale? Entonces un poco ese trabajo es buscarle una salidita a esto, personalmente, y para el que quiera saber un poco más de esto, ¿vale? Y yo con esto voy a comentar que hay una bibliografía enorme, que el trabajo de Rosina Herrera es una maravilla, el tema de cómo se veía el retoque fotográfico en el 19, la fotografía como documento social es una maravilla, y este trabajo en portugués es otra maravilla, ¿vale? De toda la bibliografía que hay, porque de lo demás muchas veces son pinceladas, ¿vale? Pero eso... agradecimiento a la Fundación González Vía por permitirme ceder las imágenes que he mostrado,
Agradecimiento por dejarme trabajar allí también. A los directores, Rolando Fernández Banguita, a los coordinadores Enrique Ruiz, Antonio Santiago y Manuel Antonio Barea, gracias por presentarme, a la UCA, Asociación de Amigos del Archivo, y ahí visto, ¿vale? Y poco más, yo creo que no me he cortado mucho de tiempo, ¿sí? Nada.